Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva entrega de su foro 506. Este es un programa totalmente desinteresado y libre de patrocinadores, lo que nos permite gozar de una enorme soltura para abarcar distintos temas que siempre van a confluir en el tema de la política. Hemos hecho análisis de la economía, de la Constitución Política de la República, hemos traído diputados de la Nación, hemos traído expertos en distintas áreas y la salud no se escapa también al tema político, sobre todo cuando el acometimiento de la salud tiene tintes de política pública. Así es que esta noche vamos a profundizar en el tema relacionado a la salud, sobre todo de cara a la emergencia sanitaria que estamos enfrentando como nación, pero también como humanidad. Es importante tener siempre, para mejorar el criterio, una opinión que nos permita un contraste de las ideas con las ideas oficialistas. ¿Por qué esto es importante? Porque esto nos permite la construcción de un criterio propio. No solamente escuchar a los medios hegemónicos que nos imponen una única línea de pensamiento, sino traer expertos que nos permitan enriquecer nuestro propio criterio y a partir de ahí poder ir germinando semillas de pensamiento a veces divergente, pero sobre todo fundamentado. Muy buenas noches, mi nombre es Luis Fernando Sanabria y le presento a mi compañero de esta noche, Alberto Boza Handal. Alberto, ¿cómo te encuentras? Buenas noches, un gusto saludarlo, deseoso de aprender aquí con nuestro invitado especial de hoy. Por supuesto. Y paso a presentar al invitado de la noche, al doctor Luis Jiménez Arias. Doctor Jiménez, ¿cómo se encuentra? Bien, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Luis Fernando, por haberme invitado esta noche. Y pues aquí estamos para contestarle las preguntas, las inquietudes que pueda evacuar acerca de la pandemia. Muchísimas gracias, doctor Jiménez. De verdad que es un verdadero honor y además un placer intelectual contar con su opinión y con su presencia en este programa. El doctor Jiménez Arias es doctor en microbiología de la Universidad de Costa Rica, graduado en biología molecular, exbecado Fulbright en los Estados Unidos, graduado también con honores en bioética en Roma, Italia, máster en microbiología de la Universidad de Costa Rica, experto en teología del Seminario St. Joseph de New York, máster en administración de negocios de la National University de California, profesor universitario de filosofía y ética del Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de Costa Rica, ha trabajado en el campo de la investigación de microorganismos patógenos, virus mortales, fármacos, células madres y biogenética molecular. Doctor en bioética de la Universidad Pontificia La Regina de Ciudad de Roma, escritor, conferencista internacional y columnista. Doctor Jiménez, muy a pesar de que muchas personas justifiquen, inclusive alaben el trabajo del gobierno ante la pandemia, una cosa es evidente, y es que encerrar a la población y dejar abiertas las fronteras fue un error. Un error en forma, en tiempo y en modo. Cerrar el comercio y provocar la mayor cantidad de despidos y la tasa de desempleo más grande de la historia moderna. No solamente no protegió a la caja del Seguro Social, sino que más bien la desprotegió. Hoy las finanzas absolutamente empobrecidas de la caja del Seguro Social ponen a la entidad en cuidados intensivos. No es que las pandemias tampoco sean algo nuevo. Realmente la humanidad desde sus inicios se ha confrontado con patógenos muy peligrosos. Los avances médicos, los avances de la ciencia han podido confrontarnos a estas amenazas que sufrimos como individuos y como grupo social. Hoy quisiera preguntarle, doctor Jiménez, ¿cuál es el estado de la salud en la política nacional en este gobierno del Bicentenario frente al manejo
que hizo el gobierno para la pandemia. Y le pregunto, ¿fue un manejo político en algo técnico? ¿O efectivamente, de cara a una pandemia, la política tiene que estar de manera tan activa presente y de alguna manera ocupar el puesto, digamos, de los técnicos, de los expertos y los científicos? Esa es nuestra primera pregunta, doctor Jiménez, para iniciar. Muchísimas gracias. Primero, ante todo, aclarar que, bueno, esta no es la primera pandemia ni es la última y nosotros convivimos con otras pandemias, ¿no? Hoy podemos hablar de que la OMS dice que los accidentes de tránsito son una pandemia, por ejemplo, ¿no? Que están extendidos en todos los continentes y muere cierto número de personas diariamente. Muchísimo mayor posiblemente de las que mueren por el COVID, ¿okay? Pero vivimos con otras pandemias. El H1N1, la gripes, vivimos también con el VIH-Sida, etc. Lo que pasa es que esta pandemia tiene una particularidad. Primero, no estábamos preparados, nuestra capacidad y nuestro sistema de salud, que pensamos que era muy robusto, ¿no? Y que pensamos, seguimos creyendo que es muy robusto y si no el mejor, uno de los mejores de América Latina. Indudablemente la Caja ha desempeñado un papel muy importante en nuestro desarrollo, ¿no? Nuestros médicos, yo creo que tenemos gente, científicos muy buenos en el clorito picado, en la UCR, en Cienza, etcétera, ¿no? En la Caja también, muy buenos médicos, ¿no? Pero llega un punto en que el asunto de una pandemia como esta deja de ser una cuestión de los médicos, deja de ser una cuestión de los científicos, deja de ser una cuestión de la ciencia y se convierte en lo que le llamamos biopolítica. Es donde la política ingresa, mete la mano y literalmente no deja que se tomen las decisiones técnicas, las decisiones apropiadas. Por ejemplo, todos entendemos perfectamente que Europa los agarró desprevenidos totalmente la pandemia y cuando se dieron cuenta, pues estaban saturadas en cuestión de días las salas de urgencia de todos los hospitales italianos, principalmente en el norte de Italia y en España también, y después en Francia, menos en Alemania, pero los agarró por sorpresa. Aquí no. Aquí hemos tenido meses para prepararnos, hemos tenido 6 meses. Es responsabilidad absoluta y únicamente del Estado las muertes que están sucediendo en este momento. No es posible que un país como este, 6 meses después, no tengamos los respiradores, no tengamos el equipo hospitalario necesario, no tengamos las camas de hospital, cuando tenemos a los médicos preparados, cuando tenemos los edificios listos, pero no tenemos el equipo. ¿Cuándo pudieron haberse preparado? Entonces, las muertes en Europa se debieron realmente a la pandemia, a algo que fue por sorpresa. Aquí no. Aquí se debe esta pandemia a negligencia del Estado. El Estado no hizo lo que tenía que hacer. Ha politizado totalmente una enfermedad. Se ha aprovechado, y lo podemos demostrar claramente, de esta pandemia para meter su ideología. En el campo de la bioética han metido la eutanasia sutilmente, ¿no? Pero la han metido en cuanto documento han podido oficiales de la Caja, de lo que es el centro o el área de bioética de la Caja. Y esto ya lo he denunciado varias veces y lo seguiré denunciando. La Caja tiene un protocolo de atención de los pacientes que definitivamente dejan de lado a las personas adultas mayores. Es totalmente eutanásico ese documento y es eugenésico. Selecciona a su gente, a la gente, por principios que realmente no son ni los recomendados por la OMS, ni son principios realmente de la ética nuestra, la ética en donde la persona es el centro. Vamos a ver, cuando yo digo de la ética nuestra, es la ética de Costa Rica. Nuestra constitución es personalista. El artículo 21 reza claramente que la vida humana es inviolable. Sin embargo, está siendo violada con diferentes protocolos de la Caja. ¿Por qué? Porque es una cuestión política, es una cuestión ideológica. Entonces, realmente,
hay un punto en que los bioeticistas, los científicos, podemos hacer algo, y hay un punto que de ahí para allá no podemos. Y uno lo ve también en cierta forma tácita en el ministro de Salud, que ha tratado de hacer un buen papel, pero evidentemente alguien lo limita para hacer posiblemente todo lo que él quiera. ¿Okay? ¿Quién es el que lo está limitando? Pues eso hay que demostrar. Pero definitivamente se ve que el señor ministro está limitado. Hoy leí un artículo muy bonito, me hizo reír un poco, sobre el martillo y la danza, ¿no? Pero hablando de las cercas también, de que nuestras fronteras son permeables. Y aquí viene otro asunto de índole política, que no es científica. A ver, el principio de cooperación nos ayuda a cooperar al otro de acuerdo a nuestras posibilidades. Pero si nuestro sistema de salud no aguanta para sostener a los propios costarricenses, pues tampoco podemos ayudar a otros, porque nadie da lo que no tiene. Ahora bien, nosotros realmente no se nos ha dado la información clara. Por ejemplo, ¿usted sabe cuántos extranjeros han muerto? Yo no lo sé. Nadie lo sabe. ¿Okay? Y vaya, pregúntelo, a ver si le dan el dato, porque no está y no lo quieren dar, pero ellos obviamente lo tienen. ¿Okay? ¿Por qué es interesante desde el punto de vista científico saber cuántos extranjeros han muerto? Porque sería interesante comparar si nuestro sistema de salud, que ha nutrido bien a los costarricenses, los ha vacunado, etcétera, ha creado sistemas inmunes más fuertes que el de otro país, por ejemplo. Sería interesante saber cuántos recursos se nos están yendo en atención de gente que no es costarricense. Y no es porque no los queramos ayudar, tenemos la obligación de ayudarlos. Pero para poderlos ayudar, entonces necesitamos pedir ayuda. No que nos den $25 por cada extranjero que esté en el país. No, no. Es que cuesta muchísimo dinero tenerlo en un hospital, cuesta muchísimo dinero tratarlo en la casa y cuesta más dinero todavía educar a estas personas para que sigan los protocolos determinados y no contagien a las demás personas. Ahora, en esta pandemia, ¿quién pone los muertos? Quien está poniendo los muertos son los ancianos, los adultos mayores. No es la gente joven. Los niñitos no se nos están muriendo, gracias a Dios. Los adolescentes, muy pocos. ¿Okay? Los adultos entre 20 y 40 años, pues muy pocos con respecto a la gente de más de 60 años, 70 años y ni que hablar de 80 años, que 1 de cada 4 que entra a una UCI va a morir. Entonces, mientras la probabilidad de salir del hospital de alguien joven es de 99%, la de un anciano es de 70%. Entonces, esto uno debe ser claro. Quienes están poniendo los muertos es la población adulta mayor. Debemos de cuidar a nuestros ancianos. Pero para concluir esta primera pregunta, claro, definitivamente es un asunto político, no es un asunto científico. Don Luis, pero es que adicionalmente esto nos refuerza que efectivamente hay un doble discurso, porque qué complejo cuando el mensaje que recibe la población por parte del Estado y de estos organismos o entes rectores es que queremos salvar vidas y por el otro lado vemos al mismo partido oficialista promoviendo causas como por ejemplo el aborto, que es justamente provocar todo lo contrario. Pero bueno, a esto vamos a entrar con más detalle un poquito más adelante. Hago el pase a mi compañero Alberto Bozajándal. Alberto, adelante. Muchas gracias, Luis. Don Luis, bueno, efectivamente llevamos ya más de 6 meses, ¿verdad?, con el tema de la pandemia aquí en Costa Rica. El ente rector, el que ha dictado las medidas de contención y control de la pandemia, ha sido obviamente el Ministerio de Salud, acompañado y respaldado fuertemente del equipo de la Caja, el señor Macaya, ¿verdad?, el señor presidente de la República, don Carlos Alvarado. Usted estaba aseverando que ha habido un manejo político, con tintes políticos de la pandemia, y que este manejo se ha visto infiltrado temas ideológicos también, que pueden haber tergiversado, manipulado el manejo correcto de la pandemia. Puntualmente, desde un enfoque puntual, desde el punto de vista médico, científico, ¿qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal? A ver,
Lo primero que se ha hecho mal, y yo creo que ha sido un desperdicio total de tiempo, es el show de mediodía. Eso es lo primero. Porque ese rato, ese momento, tuvo que haberse dedicado no a asustar a la gente, sino a educar a la gente. Se debió de haber educado a la gente desde el principio, por ejemplo, en el uso de las mascarillas. Ustedes recuerdan, hace unos meses, el ministro de Salud hablando claramente que las mascarillas no debían de usarse, que era contraproducente y tenía una y mil sin razones para explicar por qué no se deberían de usar mascarillas. Porque la OMS no las recomendaba. Pero resulta que es que la OMS está, como decimos los ticos, detrás del palo. La OMS debe de ir adelante, jalando la carreta, pero aquí parece que es la carreta la que jala el caballo. La OMS va atrás. Bien, ¿por qué digo y afirmo que la OMS va atrás? Veamos dos cosas nada más, sencillas. El caso de la hidroxicloroquina. Todo el mundo, vamos a usar hidroxicloroquina, va a funcionar, etcétera, etcétera. ¿Okay? Recuerdo a un doctor de California que dijo claramente, yo nunca usaría nada que no esté aprobado por la FDA. Y él era totalmente escéptico acerca del uso de este medicamento. ¿Por qué? Porque realmente en este momento no sabemos si funciona o no funciona, porque no se hizo un ensayo desde el principio, bien diseñado, clínico, para ver si funcionaba mejor en los primeros 2 días de la infección o del diagnóstico o funcionaba en los siguientes 10 días o funcionaba cuando la persona estaba internada o en la UCI, a donde realmente es que funciona la hidroxicloroquina. Porque in vitro parece ser un buen químico. Ahora bien, vamos con las mascarillas. Fue primero la Comunidad Económica Europea, la Unión Europea, la que decidió usar mascarillas en contra de la OMS. En ese sentido, yo creo que el presidente Trump tiene toda la razón y hay que dársela. ¿Okay? El presidente Trump no puede estarle dando 400 millones a una organización que también tiene su propio sistema ideológico y que favorece a unos y a otros no. Entonces resulta que usted dice, ¿quiénes deberían de estar en la OMS? ¿Quiénes deberían realmente dirigir la OMS? No son precisamente los mejores profesores de Harvard, ni los de Yale, ni son los premios Nobel los que están en la OMS. Son gente que ha llegado ahí por cuestiones meramente políticas, porque en su país hicieron esto, lo otro y lo otro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que un médico que esté en la caja y quiera trabajar en la OMS, tiene que hacer exactamente todo lo que la OMS diga, todo, y seguir los lineamientos de la bioética institucional, y si la OMS promueve el aborto, pues promovemos el aborto, y si promovemos la eutanasia, pues la vamos a promover. Mencionaron que realmente nuestro gobierno pareciera que protege la vida, pero no la protege. O sea, es mentira que protege la vida, no les interesa. Les interesan los asuntos bioéticos únicamente como palanca electoral, únicamente, no hay otra. Yo pienso que toda la gente que está siendo utilizada de las comunidades lésbicas, gay y todo lo demás, tienen que tener cuidado. No es que no luchen por sus derechos, no. Es que no los usen, claro. Que no usen a las personas porque lo están politizando. Entonces resulta que en este momento comienzan a sacar un protocolo para el aborto libre, que ya sacaron uno que es aborto, okay, pero ahora quieren uno, abiertamente el aborto ¿hasta qué mes? Pero es sumamente contradictorio. Justamente en un momento que nos enfrentamos a una lucha por la vida, salís con un proyecto todo lo contrario, más bien que quita la vida. Sí, pero el propósito de ese proyecto, ¿cuál es? Es dividir al país. Es un proyecto puramente para dividir el país y distraer la atención de lo que realmente está sucediendo. La típica estrategia que hemos ido utilizando siempre. Momento cuando la gente no tiene comida en su panza. ¿A quién le importa el aborto en este momento cuando usted no puede alimentar a sus 4 chiquitos que están llorando de hambre en su casa y los tiene con una comida al día? La gente está con hambre, la gente está necesitada. Y resulta que no podemos hablar
de que le reduzcan el salario a los empleados públicos, porque eso es pecado en este país. Dios libre usted hable de reducir el Estado, porque no lo quieren hacer. Sencillamente, ya lo hubieran hecho, hay un compromiso de hacerlo y no lo hacen. Entonces vienen y sacan un protocolo. Ok, ahora vamos a ver, tenemos un nuevo proyecto de ley sobre el aborto. ¿Cuál es el fin de ese proyecto de ley? Aprobar el aborto en medio de la pandemia que estamos tratando de salvar vidas. Es ilógico. No. El propósito de este proyecto de ley que quieren presentar sobre el aborto es sencillamente dividir al país. Otra vez, es cuestión de biopolítica, no es cuestión de bioética. La Iglesia, por más que pida la Iglesia Católica, y yo como tal, que la Iglesia me preparó por muchísimos años, y lo digo públicamente, para defender no solamente la razón, sino para defender la fe también. La Iglesia, por más que quiera, por más que los obispos pidan, etcétera, etcétera, lo que pueden lograr y lo que logran es que los utilicen, porque ya han ido a hablar varias veces con el señor presidente, ya le han pedido esto, le han pedido lo del aforo de las iglesias, que no despidieran a los profesores de religión, etcétera, etcétera. Mire, aquí el asunto es político, el asunto no es religioso. Ellos pueden utilizar la religión para dividir, y bien a los obispos y hablan con el señor presidente, y el señor presidente le dice, la semana pasada acabamos de atender a la Unión Evangélica. ¿Okay? Entonces los obispos van con la Unión Evangélica y ahora están unidos y entonces hacen un frente nacional para defender la vida. Pero resulta que eso no le interesa al gobierno. El gobierno no está interesado en religión. El gobierno no está interesado en la Virgencita de Los Ángeles. No. La Virgencita de Los Ángeles fue un trampolín para llegar a donde están. Usaron a los católicos para llegar al poder y los seguirán usando mientras los católicos y los evangélicos se sigan dejando, porque eso es sencillamente seguir una línea determinada ideológica para lograr lo que ellos quieren. A ellos ni siquiera les importa el aborto, a ellos lo que les importa es dividir al país. Perdón que lo interrumpa. ¿Hay algo rescatable que se haya hecho bien con respecto al manejo de la pandemia? Sí, claro, muchísimo, pero muchísimo. Okay. Primero, los médicos, el personal médico, ha aprendido cantidades, nos ha demostrado que son realmente nuestros héroes. Los científicos del clorito picado más no pueden hacer de lo que están haciendo. La Universidad de Costa Rica, con el tecnológico también, el hacer respiradores que puedan utilizarse, aunque nada más los hayan probado en cerdos, en animales, y todavía no en humanos, y que lo dejen como último recurso, pero es un aporte. Han aprendido, hemos aprendido. ¿Qué se ha hecho mal? Bueno, mire, repito otra vez, desde el principio dije de la pandemia hay que usar protectores de boca. El protector de boca no es para protegerme a mí, no sé si usted sabe, pero resulta que el protector de boca me protege en un 30%, pero protege en un 70% al otro, porque las pequeñas partículas de saliva no se disparan al aire y no contagian a las demás personas. Siempre hay una probabilidad, pero es muy baja. Ahora, si los dos usamos los protectores de boca, los cubrebocas, pues entonces reducimos las probabilidades en un 90 y pico %, ¿no? Ahora bien, ¿qué se hizo mal en eso? Bueno, que pudieron haber puesto a la gente a fabricar cubrebocas, que se hacen, mire, hasta con una media, con una bufanda, con un pañuelo, con cualquier tipo de tela. Se pudo haber enseñado a la gente a hacerlos en su casa y a hervirlos y a desinfectarlos con cloro, con jabón. Se pudieron haber puesto un montón de fábricas aquí de ropa interior a hacer cubrebocas. Recuerdo un amigo empresario que me llamó y me dijo, mire, ¿cómo hago un cubrebocas? Y yo, de esta forma. Hasta con servilletas de esas de una marca comercial ahí, que son reciclables y lavables. Con esas mismas servilletas se cosen, se le ponen grapas, se le ponen ligas y se usan. El asunto es que la saliva no se dispara, y no contamina a la demás gente. Pero, otra vez, muchas cosas se han hecho bien, muchas, principalmente en el área médica, principalmente los técnicos. ¿Qué se ha hecho mal? Ocultar la información. Se han estado escondiendo hasta las formas en que hacen las preguntas. Los periodistas, da lástima. Mire, da lástima, se siente uno como
si estuviera en un país de esos comunistas extremos que no se le puede preguntar nada, ¿okay? A aquella persona que está por allá arriba, ¿no? Porque ahora lo único que falta es que pongan la foto del presidente y el señor ministro en todo lado para que las estemos viendo, ¿no? Doctor Porque Jiménez, realmente son como dioses, no claro. se les puede llegar, no son accesibles, no se les puede preguntar nada. Ahora, exactamente en la misma línea de pensamiento y de análisis que usted lleva, yo creo que todos los costarricenses podemos ver muchas medidas de estas que fueron absolutamente ilógicas y digamos, no se puede excusar de ninguna forma por qué haberlas aplicado. Por ejemplo, el cierre de 1.528 kilómetros lineales de playas, primero cerrándolos completamente, persiguiendo inclusive a los deportistas que iban a caminar o los que estuvieron surfeando, sacándolos a balazos, luego abriéndolos hasta las 8 de la mañana y ahora a las 2 de la tarde, y la pregunta que uno se hace es ¿por qué no a las 4 y por qué no a las 5? O sea, ¿qué diferencia de contagio puedes tener de las 2:30 a las 5 de la tarde? Pero ahí no termina todo este sinsentido. También tuvimos restricción vehicular, pero buses abarrotados, que si estamos pretendiendo de alguna manera que la gente no se aglomere, es absolutamente ilógico no dejarlo circular, pero permitirle acceso a los autobuses. Cierre de aeropuertos cuando teníamos muy pocos contagios y apertura de aeropuertos cuando tenemos miles de contagios diarios. Todo esto, doctor Jiménez, da la impresión de que hay razones de fondo, más bien a un sometimiento político. Hemos tenido violación sistemática de libertades civiles y constitucionales. Estamos, por lo menos esa es mi opinión, claramente frente a un gobierno marxista-leninista. ¿Cree usted que están aplicando, porque de alguna manera usted lo mencionó, pero es que yo ahora lo reafirmo, conceptos de biopolítica de aquel pensamiento de Michel Foucault que tiene dominación, miedo, hambre, castigo, multas, represión policial, agresiones y brutalidad? ¿Hay algo similar entre lo que está haciendo el gobierno amparado, digamos, a una situación de emergencia sanitaria con lo que hacen los regímenes totalitarios de otros países? No, por eso menciono y reafirmo, esto se trata de control político, no el control político de la asamblea que hacen los señores diputados y que hablan, no, sino sencillamente el control político que hacen nuestros gobernantes utilizando la pandemia. Que hay una situación determinada, esa situación es una pandemia, bueno, nos vamos a valer de esto, vamos a usar la pandemia para lograr lo que nosotros queremos. Si yo tengo a la mitad de la población dándole diarios de comida, que posiblemente esta gente va a votar por mí porque los ven como buenos. A la gente no hay que darle comida, a la gente hay que darle trabajo. ¿Okay? Eso es lo que a la gente hay que darle. Y para poderle dar trabajo necesitamos abrir la economía. Ahora bien, ¿cómo abrimos la economía y a la vez controlamos la pandemia? Bueno, nos preguntamos otra vez, ¿quiénes ponen los muertos? Los ancianos. ¿A quiénes tenemos que cuidar en las casas? ¿A quiénes tenemos que aislar? A los ancianos. Tampoco podemos aislar a todo el mundo, ¿ok? Para que nadie esté en contacto con el virus y nadie se inmunice. ¿Okay? Eso tampoco es lógico. Si yo en este momento le digo a toda la gente, mire, quédense todos en su casa y yo les voy a llevar comida y yo les voy a llevar esto y lo otro, claro, cuando yo le digo a usted quédese en su casa, pues usted piensa que todos vivimos en una casa con piso de cerámica y con aire acondicionado y en una... Y con Netflix. No, sí, con Netflix, y no. Mire, tenemos cualquier cantidad de gente, 20 y pico, 27% de la gente viviendo bajo la línea de pobreza en este momento en este país. Ahora bien, ¿cuántos muchachitos de esos no pudieron ir a la escuela, ni tenían internet, ni lo pueden pagar? O sea, y usted dice, ¿cómo es que el ICE no les da a esta gente el internet gratis? ¿Cómo es que no están regalando las computadoras? ¿Cómo es que no están regalando cosas para que esta clase de abajo, pongámoslo así, que no es de abajo, ¿sí? Que realmente son una tercera parte de este país, ¿okay? Una clase hermana del lado, ¿okay? No esté comiendo lo suficiente y no tenga acceso
a los privilegios que tenemos otros. Que eso debería pensar el gobierno. Pero al Estado no le interesa otra vez esto. Al Estado le interesa, como usted lo mencionó bien, qué sentido tiene la restricción vehicular y decirle que el viernes a las 5 de la tarde vamos a cerrar las carreteras. ¿Qué sucede? El automercado, el más por menos, el otro y todos los supermercados llenísimos, no cabía la gente, arriesgándose a contagiándose más. El hecho de la restricción vehicular, ¿dónde se contagia más usted? ¿En un bus o en su auto? No tiene sentido. No tiene sentido a que la gente la manden en Uber y en un taxi pudiendo usar su automóvil. Si el sentido es realmente que no se visiten unos a otros, entonces hay que educar a la gente, en lugar de estar a mediodía hablando y hablando, y este montón de vallas vacías en todas las autopistas que no dicen nada, deberían de estar dando instrucciones. Todas esas vallas deberían estar siendo donadas al Estado y que esta gente descuente eso de sus impuestos o de algún arreglo, llegamos, ¿no? Pero utilizar esas vallas para que la gente pueda, pues es una idea nada más, pero es una de tantísimas que podrían surgir, es un ejemplo que, para poder educar a la gente. ¿Educar a la gente de qué? Como lo veo por ahí una que otra vez, si usted tiene asma, si usted no sé qué, si usted es diabético, quédese en su casa. No, si usted tiene más de 70 años, quédese en su casa. Si su papá y su abuelito, quédese en su casa. Si usted aparte tiene sobrepeso y tiene presión arterial alta y tiene diabetes, quédese en su casa. Pero para quedarse en su casa, como le digo otra vez, no es igual decirle a alguien que quédese en su casa con Netflix que quédese en su casa bajo 4 latas. Claro, o un ancianito con una pensión de 75, 80,000 colones al mes, quédese en su casa encerrado. Quédese en su casa encerrado, exactamente. Entonces la gente pues no puede. Y decirle a alguien también, mire, cuida a su mamá, cuida a su papá, que no lo deje salir, esté a 2 metros. ¿Cómo va a estar ni siquiera a 2 metros? Si en una casa, en un cuarto, en 4x4 viven 6 personas. Tienen que resolver esto de alguna otra forma, ¿no? A ver, pero como le digo, es que aquí no interesa la gente, aquí no interesa la vida, aquí no interesa la economía, aquí interesa un sistema ideológico que es clarísimo, ¿no? El tal partido de la ética, y no sé si en esto de cuestión lo puedo mencionar, pero me disculpa, pero resulta que el tal partido de la ética ni siquiera sabe qué es el etos, ¿okay? Ni siquiera sabe qué es el etos, ni siquiera sabe la diferencia entre la ética y la moral. Y se los digo porque he escuchado a su fundador hablar. Y yo, ¿cómo va a salir con semejantes cuestiones y semejantes ideas? Estos mismos documentos que yo veo dentro de la caja del Seguro Social del área de bioética, yo me pregunto, ¿a dónde estudiaron bioética estas personas? Con todo el respeto. ¿Okay? Pero es que tienen que saber que nuestra Constitución dice que la vida humana es inviolable y que cuando usted escribe en un documento de estos que la intención es salvar el mayor número de personas, ¿okay? A usted le preocupa, a usted le parece bien que yo diga, mire, la intención de mi documento es salvar el mayor número de personas. ¿Y cómo? Matando a los viejos, no asistiendo a la gente vieja en los hospitales. Porque Doctor, pero es que entonces... de personas, yo nada más atiendo a la gente joven y a los viejos no. Y los voy a salvar, voy a salvar el mayor número. Pero a expensas de qué? ¿Okay? De matar a otros. No como efecto colateral de la pandemia, sino como efecto directo. Es mi intención. Claro, porque está escrito en un documento de la caja. Sí. Bien. Ahora, doctor, perdón, usted mencionaba ahora a la OMS. La OMS es un organismo que ha sido cuestionado por estar influenciado políticamente y comercialmente por regímenes totalitarios de izquierda, como es el régimen de China, ¿verdad? El presidente Trump, como lo mencionó usted anteriormente, también rompió relaciones y le quitó el financiamiento a la OMS. Nosotros desde el principio de la pandemia hemos estado completamente alineados a sus directrices. El presidente Alvarado en el famoso tweet donde llamó al señor Tedros my brother, ¿verdad? Que parecía más bien algo que quería torear más bien al señor Trump, ¿verdad? Algo más matiz político, más que algo sanitario, ¿verdad? Bueno, hay otros países como Uruguay, Corea del Sur, Taiwán, que se han desalineado de esas directrices de la ONU
y les ha ido no tan mal, o les ha ido mejor, tal vez que a los países que hemos seguido las directrices. ¿Considera usted correcto que nosotros nos hayamos apegado tanto a las directrices de la ONU, siendo este un organismo politizado? ¿O hay intereses comerciales ahí de por medio también? Claro, ve qué interesante. Hace un par de semanas recuerdo que el Sindicato Nacional de Especialidades o Especialistas Médicos, SINAME, ¿okay? Es el acrónimo, pidieron en un documento, por lo menos lo leí en un periódico, en un diario, que nos alejáramos de las directrices de la OMS. O sea, ellos realmente no dicen no haga lo que la OMS quiere, sino que adaptemos esto, ¿no? Que adaptemos esto, lo tropicalicemos, pongámoslo esta palabra, adaptarlo a nuestras necesidades. Primero, porque los lineamientos de la OMS son generales y también porque dicen claramente que cada país de acuerdo a sus posibilidades, ¿no? No dice todos los países deben de hacer esto, no, cada país de acuerdo a sus posibilidades. Miren, no es igual un respirador aquí que un respirador en Haití. ¿Sí? Vieras que en un programa de televisión de un país vecino vi recientemente que un médico decía que habían aumentado significativamente el número de unidades de cuidados intensivos en el hospital donde él trabajaba, en 300%. Y la periodista le preguntó, ¿y cuántos habían antes? Y dijo, 1, ahora hay 3. ¿Okay? Entonces, para ellos tener 3 es mucho, ¿no? Para nosotros, con los que tenemos, pues ya no dan abasto, ya nos advirtieron, nos terminaron de asustar que se van a saturar en la primera y segunda semana de octubre a este ritmo que vamos de contagio. La OMS definitivamente cumplió un papel importante, pero yo creo que ya está desgastada. Hace falta realmente cambiar principalmente la forma en que ellos eligen y escogen a sus servidores. ¿Por qué? Porque como dije anteriormente, si usted es político, es hijo de políticos, y usted escala algún determinado hospital en este país o aquí o allá y está en favor de la OMS y está en favor de todos los lineamientos ideológicos de la OMS y les hace caso, etcétera, etcétera, y tiene el amiguismo suficiente, puedes conseguir un puesto en la OMS. Okay. Para mí es altamente improbable que algún día me den un puesto. Primero, bueno, no lo ando buscando, pero si lo estuviera buscando, yo creo que no lo buscaría ahí. Como les dije anteriormente, no están precisamente los mejores profesores de Harvard, ni están los mejores premios Nobel del mundo trabajando para la OMS. Es gente que son políticos en su mayor parte. ¿Okay? Y esto entonces, como resulta, como sucede en muchísimos, no en todos, los organismos internacionales, la gente pues quiere trabajar con el BID. Ya ustedes vieron a una señora por acá, aspirante al BID, aspirante a las Naciones Unidas a tal cosa, aspirante a tal otra, al Fondo Monetario, a cuánto organismo internacional hay. Nos gastamos un platal firmando acuerdos con esos organismos para luego poner gente ahí por amiguismos, como sucede igual, y lo digo abiertamente, y lo puedo demostrar, ¿ok? Lo puedo demostrar porque lo he visto en los periódicos. Ustedes escucharon el escándalo hace un tiempo de la hija de un rector de una universidad famosa de este país que la nombraron en propiedad en una universidad, ¿ok? De una forma oscura, ¿no? Pues como nombraron a ella, pues nombran a muchísima gente en esas universidades públicas con nuestro dinero. Entonces, ¿qué es lo que estamos fomentando? ¿Por qué tanta gente con doctorados y todo lo demás se va del país? ¿Por qué no pueden abrir esas plazas y que las nombren otras personas? ¿Okay? Y que resulta que estas plazas se las demos a los mejores costarricenses que han estudiado afuera y han aprendido, y no se las demos a la gente que por amiguismos en esas universidades consiguieron esos puestos. Porque entonces lo que estamos creando es profesores mediocres. Y con profesores mediocres, por más bueno que sea el estudiante, pues a ese estudiante, si es muy brillante, le va a caer incluso mal al profesor. Claro.
Doctor Jiménez, hay una realidad que es tan grande como un templo en este momento, y es que el mundo entero está corriendo a toda prisa para por la búsqueda, digamos, de una vacuna, una cura. Una vacuna que apuntan los medios de comunicación y los gobiernos que va a llegar a ser obligatoria para una serie de trámites, inclusive para desplazamiento dentro y fuera de los países o entre países y entre naciones. Una vacuna obligatoria, un gobierno sin plata que nos promete en esta semana otro préstamo para poder inmunizar a la población. Doctor Jiménez, un virus con una tasa de supervivencia del 99% realmente amerita una vacuna para cada individuo de la sociedad y de forma obligatoria, o se esconde detrás de esto un enorme negocio que va más allá de la salud. Bien, otra vez, vamos a los hechos científicos. ¿Quiénes ponen los muertos? Los mayores de edad. ¿Okay? Ahí es donde tenemos el problema. En ese segmento, que principalmente, en el resto de la población, el COVID posiblemente es menos letal que una gripe, que cualquier gripe. Lo que pasa es que el COVID no es una gripe corriente, no, realmente el COVID, este coronavirus, es un virus que causa una neumonía típica, ¿no? Y los factores de riesgo pues influyen en eso, incluyendo la nutrición de las personas, el tabaquismo, el alcoholismo, etcétera, etcétera, pues influyen en su sistema inmune, ¿no? Y sencillamente pues alguna gente las va a afectar más que la otra, pero si ya sabemos que es mayormente la gente mayor, pues obviamente hay que comenzar inmunizando a la gente mayor. Okay. Si yo tuviera 15 años, 18 años, 20 años, no me preocuparía tanto, porque la verdad es posiblemente que me dé un mareo, que me dé unos par de estornudos, un poquillo de tos, etcétera, etcétera. Lo que sucede es que al paciente COVID tenemos que tratarlo de dos formas. Una es como víctima del COVID y la otra es como vector. Esta persona es víctima y es vector. Transmite. Y como es vector, entonces hay dos dimensiones aquí bioéticas. Una es la esfera de esta persona privada, de su vida privada, de su autonomía, y la otra es la amenaza a la salud pública, ¿no? Claro. Ahora bien, la amenaza a la salud pública es por eso la obligatoriedad de la vacuna. ¿Okay? Pero si lo pensamos realmente y no tenemos los recursos, pues hay que inmunizar a la gente mayor. ¿Mayor de qué? De 50, 60, es que depende del país también, porque hasta en eso, ¿no? Promedio de vida, aquí estamos hablando de la esperanza de vida de 80 años, ¿no? Pero en Haití no es de 80 años, ¿okay? En los sistemas de allá pues son diferentes, en Nicaragua tampoco, ¿no? En Honduras tampoco, en El Salvador tampoco, ¿no? Entonces, depende del país que estemos hablando, ¿no? Es diferente Europa que América, ¿no? Ahora, ustedes mencionaron algo muy interesante de los asiáticos, ¿no? En general, pues Corea y otros países de Asia, en el pasado, pues sufrieron las amenazas del SARS. Claro. Y ellos culturalmente ya estaban preparados, ya sabían los cuidados, y entonces el gobierno, en lugar de asustar a la gente, cuidó a la gente. Claro. Y ahí es una diferencia entre cuidar y asustar. Hay un documento muy interesante que salió esta semana de la Congregación para la Doctrina de la Fe que se llama Samaritanus Bonus. Samaritanus Bonus es un documento muy interesante que la palabra vulnerabilidad acampa todo a través de este documento. El documento es sencillamente porque nosotros debemos de actuar como el buen samaritano, y no quiero convertir eso en una prédica, pero debemos de tener el principio de que aquel samaritano estaba golpeado por unos ladrones abandonados, y etcétera, etcétera, pero pasó un hombre bueno, y lo limpió con vinagre, y lo limpió con aceite, y luego lo llevó a cuidar, y se lo dio al cuidador, y le dejó el dinero para cuidarlo, porque esto está hablando de dos principios éticos: la vulnerabilidad de aquella persona abandonada y
la solidaridad del buen samaritano. Entonces, tenemos que pensar en esos principios también. Aquel paciente que tiene COVID debe de procurar de no transmitírselo principalmente a las personas mayores, principalmente. Pero debe tratar de no transmitirlo. Ahora, ¿hasta qué punto es buena la inmunización de rebaño? Pues es buenísima. Okay. Lo mejor que nos puede pasar es que nos inmunicemos todos. ¿Y será que llega antes que la cura? Pues ve qué interesante. Hay un artículo acerca de Nueva York, en donde en Nueva York se cree que el nivel de inmunización es tan alto, ya que no va a haber como una segunda ola, ¿no? ¿Por qué en Nueva York es tan alto? Primero porque ahí llega gente de todo el mundo, se Claro. contagiaron muy rápidamente, aislaron a las personas adultas mayores al principio, aún así no dieron abasto las unidades de cuidados intensivos, los hospitales, los servicios de salud, murió mucha gente, pero ya bajó. ¿Por qué bajó? Porque sencillamente es como si usted estuviera jugando billar y ya haya tirado todas las bolas, ya no quedan muchas bolas para golpear, Claro. ¿no? Entonces Nueva York se vuelve como un estado isla, ¿okay? O un estado muro que difícilmente va a servir de puente para transmitir la pandemia de un estado a otro, ¿no? Por ejemplo, transmitirla de New Jersey, del estado de Nueva Jersey, a Connecticut, por ejemplo, ¿ok? Entonces funciona como una barrera por el nivel de inmunización de la gente que vive en la ciudad de Nueva York. Ahora, Entonces, esto es bueno. A ver. Doctor Jiménez, tengo otra duda, digamos que más bien es una preocupación y es en cuanto a los riesgos. Mientras investigábamos para poder sentarnos a conversar con usted y tener un poco de datos y de información, encontré varios artículos de una inmunóloga argentina que se llama la doctora Bruno. La doctora Bruno dice que esta marcha tan acelerada que lleva el mundo por la búsqueda de una vacuna, nos podría traer riesgos muy serios, inclusive más serios que la misma enfermedad. Y entonces ella cita que uno de los laboratorios que están más avanzados hizo la prueba en hurones. Y entonces resulta que le inocularon el virus, los hurones desarrollaron anticuerpos, pero resulta que cuando fueron expuestos 30 días después nuevamente al virus, resulta que los anticuerpos generaron un efecto que se llama paradoja inmunitaria, que es que más bien los anticuerpos facilitaron una inflamación sistémica y murieron toda la población, es decir, cada uno de los miembros de la población de prueba. Ahora, se prueba en un segundo grupo animal dentro de las pruebas de laboratorio que fue en gatos y resulta que los gatos murieron de gastroenteritis afectada una vez, o sea, desarrollada una vez que fue posterior a la inmunización. En Costa Rica se viene hablando, y yo sé que en Costa Rica es pecado cuestionar la caja y es pecado cuestionar la institucionalidad y todo, y yo no le quito mérito a los investigadores que están detrás, pero le pregunto a usted, ¿no podría sucedernos algo similar, por ejemplo, con los anticuerpos de suero equino, que más bien nos traigan riesgo peor que la misma enfermedad? Por supuesto, okay, por supuesto. Por eso les mencioné al principio de un profesor de California que decía claramente que no debería usarse nada que no estuviera probado realmente cuando estaban hablando de la hidroxicloroquina por la FDA. En estos momentos. A ver, los medicamentos y la bioética de la experimentación en humanos los lineamientos exigen ciertas etapas, 1, 2, 3, ¿ok? Ahora bien, tenemos más o menos, se crea alrededor de 200 laboratorios 200 ensayos con vacunas en diferentes niveles. La OMS tiene identificados más o menos 140, de los cuales hasta hace una semana por ahí había menos de 7, 8 por ahí, que estaban en la fase 3, o sea, de pruebas en humanos. Bien, ahora bien, aquí hay un montón de preguntas. Siempre hemos durado muchísimos años, ¿no? 10 años para desarrollar una vacuna. Una de esas que se está desarrollando
ya se había avanzado mucho porque se había hecho investigación con el virus del ébola. Y resulta que este mismo mecanismo, cómo funciona este virus y todo lo demás, es similar al otro. ¿Okay? Entonces estaba la investigación bastante avanzada y eso es una de las vacunas que en este momento tienen más esperanzas, por así, más probabilidades de que puedan salir al mercado. En cuestión de un año, la humanidad nunca realmente había o ha desarrollado, porque no podemos decir que la vamos a desarrollar, o que va a desarrollar una vacuna, nunca, okay, nunca. Ha requerido muchísimos años y muchísimos tipos de ensayos. Ahora bien, el hecho tampoco de que lo vacunen significa que usted se inmunizó, ¿okay? El hecho de que usted tenga anticuerpos tampoco indica, por las pruebas de anticuerpos que están haciendo ahora, que usted tiene inmunización contra el virus. De hecho, han habido reinfecciones recientemente, ahora leí de 16 que reportaron, con este virus. Ahora, no sabemos si este virus se va a volver como un virus de la gripe estacional como todos los demás, si va a haber que incluirlos entre los demás virus como el H1N1, ¿okay? Que se coloca a la gente cada año, ¿no? Porque esos virus mutan. Parece que este virus pues, muta muchísimo menos que los virus que conocemos, que los coronavirus que conocemos en este momento que afectan humanos. Pero muta significativamente. Muchas de estas mutaciones se expresan, ¿no? Genéticamente y muchísimas, ¿okay? Son silenciosas. Ahora bien, silenciosas es que no se expresan, no resultan en la síntesis de una proteína, ¿no? Ahora bien, vamos con lo otro. Lo otro es el asunto que mencionó usted del suero que está desarrollando, perdón, el clorito picado. Bien, ya hay advertencias de la misma OMS sobre este suero. Nosotros sabemos, ¿ok? Sabemos cosas que no sabemos, pongamos así, al menos sabemos lo que no sabemos. ¿Qué es lo que no sabemos? ¿Okay? ¿En qué momento es el mejor momento para ponerle este producto, este suero, a un paciente? Otra vez, igual que la hidroxicloroquina. Si el momento que se infectó, se a los 10 días y dejarlo como último recurso o como una cuestión meramente compasiva. Es que ya no hay nada más que hacer, vamos a ponerle esto a ver qué pasa. Claro. Pero mucha gente que está internada en el hospital tiene niveles de virus y está en cuidados intensivos que ya no son detectables. El primer paciente, el paciente cero de este país, vivió muchos días después de que no se le detectaba ya el virus en su organismo. Fue la reacción de su sistema inmune, o una sobrereacción, pongámoslo así. Lo que usted menciona no es descabellado, puede pasar con la vacuna, pueden pasar, hay muchos tipos de vacuna, también hay que decir eso, ¿no? Hay que mencionar que no todas las vacunas se generan de igual forma, ¿no? Hay unas vacunas con unas tecnologías increíbles, ¿verdad? Usando material nuclear, otras usando proteínas, etcétera, otras usando activos, otras que son inactivas, etcétera, etcétera, ¿no? Unas requieren refrigeración, otras no requieren refrigeración. La complejidad de la producción también es otro asunto que podemos conversar, porque resulta que aunque tuviéramos el suero equino y posiblemente le funcionara para todos sin efectos colaterales, podría ser que no tenemos la capacidad de producirlo para todo el mundo, ¿no? Ahora, como usted dice, por lo general hay un número de efectos adversos, ¿no? Se espera que sea mínimo, de 1 a 10% de la población que sufra, por ejemplo, malestares gastrointestinales o mareos, o dolor de cabeza, o una tos, o algo así después de que se le vacuna. Igualmente se esperaría con un producto como este que se puede producir en el clorito picado, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, sea como sea, es algo extraño a nuestro organismo y nuestro organismo va a reaccionar. La forma en que va a reaccionar es produciendo anticuerpos contra eso que está. Pero en ese momento de producir esos anticuerpos, en la reacción misma de la producción de anticuerpos, pues puede haber una serie de cambios químicos, fisiológicos en el organismo que pueden resultar en la muerte del paciente.
¿no? Y esto hay que también, pues, no es asustar a la gente ni quitarle las esperanzas de la vacuna, pero que sepamos realmente que no es tan sencillo, ¿no? Que no es que ya está la vacuna aquí y que mañana vamos a poner a la gente. Primero, las capacidades de producción de las fábricas de vacunas, ¿no? Hay fábricas que capacidad máxima de las mejores que hay, 100 millones de vacunas al año. ¿Okay? Pero 100 millones de vacunas al año no son nada. Para una población mundial de 7.000 millones. Sí, no, eso pues no es nada, ¿no? Necesitamos muchísimas fábricas produciendo esta misma vacuna simultáneamente, ¿ok? Y después distribuir los canales de distribución, las vacunas a los diferentes, a todos los países, ¿no? Después de esto, ¿a quién vamos a inmunizar primero? Si al ejército chino, al ejército de Estados Unidos, o la prioridad realmente son los ancianos, ¿ok? En el caso nuestro, Costa Rica, no hay ejército, pero vamos a proteger primero que al personal de salud, ¿ok? O vamos a proteger primero a los ancianos, o a la policía, o a los bomberos. ¿A quién vamos a proteger primero? ¿Okay? Entonces, la respuesta debe ser muy sencilla, ¿ok? ¿A quiénes más riesgo corran de morir por la enfermedad? ¿Okay? Y los que más riesgo corran por morir por la enfermedad son aquellos con factores de riesgo. Porque si bien es cierto que el personal sanitario puede estar mayormente expuesto que yo, que estoy en mi casa, ¿okay? Sí. También es cierto que parte de ese personal sanitario puede ser gente joven sin ningún factor de riesgo, con una posibilidad muy baja de que se mueran. Entonces, esas cosas son las que hay que valorar a la hora de decidir a quién inmunizar primero. Decía mi compañero Alberto cuando estábamos formulando todas estas preguntas y cuestionamientos, que adicionalmente al manejo político se junta el manejo económico, es decir, un interés por empresas para generar dinero y por el otro lado también una competencia entre los países para ver cuál es el primero y quién se pone las medallas y quién gana una posición hegemónica privilegiada en el concierto de las naciones. Y esto es una idea de Alberto, que la cual la veo totalmente fundamentada. Alberto, adelante. Sí, claro, no. Retomando ese tema tuyo que estabas mencionando, me viene a la mente el tema de la famosa vacuna rusa, ¿verdad? Que la sacaron al mercado o la piensan sacar al mercado sin tener las etapas concluidas de investigación. Pareciera más bien, me recuerda a mí la época de la Guerra Fría, donde ver quién era el primero en poner un hombre en la luna, ¿verdad? Ahora es cuál es el país en sacar la vacuna primero. Bueno, pero mi siguiente pregunta, don Luis, viene con respecto a la prueba de detección de coronavirus que estamos utilizando, las PCR. He leído que hay argumentos encontrados, hay gente que dice que es infalible, hay otros profesionales que dicen que puede dar falsos positivos, falsos negativos, que hay otro tipo de coronavirus o virus de la gripe común que podrían dar positivos por coronavirus cuando se utiliza esta prueba. ¿Es esta la prueba indicada? ¿Es esta prueba infalible? ¿O estamos utilizando la prueba correcta? Bien. A ver, el PCR es muy sencillo realmente. Es una prueba que realmente es una maravilla para los microbiólogos y los biólogos molecular. Trabajé en esto hace muchísimos años en la Universidad de la Florida con cuestiones que se llaman imprimidores. Para hacer esto, resulta que uno coge un segmentito del material nuclear. En este caso es un ARN virus. Entonces tomamos un pedacito muy pequeñito de ese virus, que es una secuencia de DNA que llamamos que es muy conservada para ese virus. ¿Okay? Se conserva, ¿okay?, en todos esos virus. ¿Okay? No están en otros virus. Pero resulta que para seguridad no tomamos nada más una secuencia pequeñita, sino que buscamos varias secuencias. En este caso, de este virus, normalmente se hacen aquí en Costa Rica, por lo menos los laboratorios privados, he visto que hacen cuatro imprimidores diferentes, 4 primers. ¿Okay? Esos imprimidores detectan un segmentito de DNA, de RNA, otro segmentito, otro y otro. ¿Okay? Entonces sí es probable que algunas secuencias muy pequeñas del virus, del coronavirus, sea, por ejemplo, similar al virus del VIH, por ejemplo. ¿Okay?
porque lo encontramos aquí y lo encontramos por allá. Pero entonces buscamos un segmento que no esté ni en el virus del VIH, ni en los humanos, ni en nada, ¿ok? Y ese imprimidor es el que usamos, y por seguridad se usan 4. Entonces, la prueba yo diría que es bastante buena, es la prueba que deberíamos estar usando. Sin embargo, hay cantidades de virus que son indetectables, ¿ok? Por ejemplo, si alguien comenzó recientemente y se infectó hoy, ¿ok? En una hora yo le hago, mira, es que hay que hacerle a toda la familia. Y resulta que yo se la hago a toda la familia, pero hay uno de la familia que acaba de infectarse hace unas horas. Yo no lo voy a detectar el virus ahí, porque todavía el virus pues no está circulando en el organismo. ¿Okay? Ahora bien, si una vez que los niveles del virus son indetectables, tampoco se va a detectar. Entonces resulta que no quiere decir que la gente no estuvo expuesta al virus. Para eso usamos otras pruebas inmunológicas. ¿Okay? Una, por ejemplo, que se llama LISA, ¿okay? Que se usa para detectar de inmunoensayos, para detectar si en el organismo hay o no anticuerpos contra ese virus. Entonces resulta que hay diferentes, y llamamos la IgG, la IgM, etcétera, podemos detectar diferentes para saber si el virus está ahí produciéndolas en estos días recientemente o es que hace mucho tiempo estuvo expuesto. Eso lo podemos saber. Y esas son las pruebas que también están aprobadas aquí en Costa Rica y usted las puede comprar por $20 en Amazon si se las permiten ingresar al país y se las puede hacer hasta en su casa. Son pruebas muy, muy sencillas, las de LISA, y las hacen en el país. Ahora, yo sé que hay muchas teorías conspirativas con respecto a varias cosas. A las vacunas, porque hay tendencias, hay personas que no creen en las vacunas, que son totalmente antivacunas, pero debemos recordar, y yo como científico debo de afirmarles que si no fuera por las vacunas y los antibióticos, posiblemente ninguno de nosotros 3 estuviéramos aquí. Es que por las vacunas hemos podido realmente erradicar el polio, por ejemplo, ¿verdad? La viruela, por ejemplo. El sarampión, por ejemplo, que mataba a muchísima gente, ¿no? Ha sido por los antibióticos que estamos, ¿cuántas veces hemos tenido que tomarnos un antibiótico, ¿no? Porque resulta que si no fuera por la penicilina al principio y por los demás que después tenemos en el mercado, posiblemente ya nuestros niñitos se nos morirían, ¿no? En los primeros días, y nuestros ancianos también, y no tuviéramos la esperanza de vida, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ser antivacuna y antiantibióticos y de todo esto, a no ser que usted viva en una comunidad muy aislada, como una islita allá por la India, que no tienen contacto con los humanos ni lo quieren tener, pues esa islita de esa población es muy improbable que le dé coronavirus y no es necesario llegarlos a inmunizar tampoco. Esto pasa, por ejemplo, con la comunidad, con una de las subgrupos judíos en Israel, ¿okay? Que sencillamente no quieren vacunarse, no quieren usar mascarillas, etcétera, etcétera, y para el gobierno de Israel ha sido un dolor de cabeza. ¿Por qué ha sido un dolor de cabeza? Porque es un segmento de la población que hay que respetarles su autonomía también, hay que respetarles su religión, pero también hacerles ver que ellos pueden ser vectores y que ellos están en contacto con poblaciones, ¿okay? Que no son ni creen lo que ellos creen. Entonces, ese principio de autonomía de ellos, por ejemplo, tiene sus límites, ¿no? Y tienen el límite en cuanto que pueden infectar a alguien que no es de su comunidad. Ahora, doctor Jiménez, desde el inicio de la pandemia, han salido defensores de terapias alternativas que han generado mucha controversia, sin asegurar si son buenas o no, si son efectivas o no, si son la solución o no. Lo cierto es que se nos está muriendo, o por lo menos eso es lo que dicen los medios de información oficiales, que se nos está muriendo mucha gente. Entonces uno se pregunta, bueno,
¿qué de malo tiene hacer pruebas en sustancias como por ejemplo el dióxido de cloro, como una terapia oxidativa? Inclusive han mencionado también el uso de ozono intravenoso, que permite, digamos, degradar el virus, destruirlo, y que hay pruebas que algunos científicos afirman en 24 horas la persona se recuperó. O, por ejemplo, el uso de ibuprofeno nebulizado, que aparentemente en 24 horas tiene un efecto muy positivo en los pacientes. Más allá si esto es cierto o no, le pregunto yo, ¿qué se esconde detrás de la negativa de los gobiernos de aplicar terapias si al final de cuentas la gente se nos está muriendo y no podemos hacer nada? ¿Y qué opinión le merece a usted el Tratado de Helsinki? Perdón, la última. El Tratado de Helsinki, que es un tratado médico que dice que en caso de no haber terapias, pues se puede, digamos, dar la prerrogativa médica para poder aplicar, digamos, algunas cosas que no han sido probadas anteriormente. Sí. A ver, vamos a comenzar de atrás para adelante. Helsinki nace por los abusos que se sucedían en la investigación clínica, ¿okay? Con pacientes con ciertas condiciones o de ciertas etnias. Entonces resulta que se llegan a una serie de lineamientos de acuerdos, ¿no? Para regular la investigación clínica, Ahora bien, en cuanto a que pueden aparecer productos que tienen un potencial y que pues funcionan, etcétera, etcétera, esto pues no deja de ser casos anecdóticos, son anécdotas, por así decirlo, que pasó aquí, que pasó allá, pero a lo mejor esa persona, aunque no le dieran tal medicamento, igual se hubiera recuperado. Entonces, por eso necesitamos los estudios clínicos para poder saber si realmente esa persona se recuperó por el producto A o B o C, porque a alguien se le puede ocurrir cualquier cosa, o se recuperó, ¿ok? Porque sencillamente era el proceso normal de recuperación de aquella persona. Su cuerpo ya estaba en estado convaleciente y pues iba a recuperarse de todas formas. ¿Ok? A ver, no creo, y no creo ni prudente ni se debe hacer, experimentar con humanos si no tenemos otros estudios previos. ¿Ok? Y yo creo que los protocolos que se siguen de la investigación clínica deben de hacerse, excepto, y vamos a poner algunas excepciones, ¿okay? Cuando es un tratamiento compasivo o es el último recurso. Por ejemplo, si usted y a sus médicos le dijeron que se va a morir de esto y lo otro, no tiene ninguna esperanza de vida, pues, y el médico ve que hay un medicamento determinado, que hay esto, que hay una investigación por acá y por allá, y se ha probado que también en humanos parece seguro, pues es válido usarlo como terapia compasiva, ¿okay? Porque no hay nada más, porque no hay absolutamente nada más. Perdón, ¿y no es el caso que estamos viviendo? Bueno, a ver, es difícil contestarlo, y es difícil contestarlo por esto, porque si bien es cierto, se nos están muriendo pacientes, hay que ver qué tipo de pacientes se están muriendo, y luego hay que ver lo otro, si es que realmente se están muriendo porque el virus está ahí y este producto está matando el virus, o es que ya el virus no está, entonces ¿para qué le va a poner ese producto cuando realmente el paciente lo que ocupa es otro tratamiento? El paciente lo que ocupa es un antiinflamatorio, por ejemplo, el paciente lo que ocupa es de acuerdo a los protocolos que tienen en los diferentes países, los diferentes sistemas de salud, o tienen los médicos, ¿no? Entonces aquí lo que es muy importante es la relación de confianza del médico, del paciente con su médico, ¿no? Su médico debe actuar siempre por el bien del paciente, con aras de hacerle bien al paciente. Si ya no hay ningún recurso más y lo único que queda es el cloro, como alguna vez por ahí lo mencionaron, ¿no? Entonces pongámosle cloro a todo el mundo ahí con un pichel, ¿verdad? Y eso es lo único que hay, y eso le da una esperanza real. Tampoco es que porque yo creí, no, sino le da una esperanza real de vida,
entonces es válido usarlo, pero eso es con una cuestión que se llama el consentimiento informado de este paciente pleno o de su familia, ¿no? Y también del médico que tenga evidencia clínica suficiente para decir este producto, este medicamento, esta sustancia, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que me va a servir para ese paciente y se va a recuperar. De otra forma, sería volver a los tiempos de la preguerra y a los tiempos cercanos de los años 40, 50, etcétera, en donde se experimentaba con gente con capacidades reducidas y con poblaciones técnicas que nunca debieron de haberse experimentado. Claro. Sí, don Luis, el tema muy interesante, sus conocimientos son sumamente amplios y aquí tenemos tiempo para seguir conversando por lo menos 2 o 3 horas más y creo que no se nos va a acabar, ¿verdad? Lastimosamente el tiempo se nos está acabando y tenemos que ir ya llegando al cierre y a la conclusión del programa. Nosotros tenemos una tradición con estos programas y es la pregunta: si yo fuera presidente, si yo fuera asesor, si yo fuera el que tomo las decisiones, si yo fuera el que estoy al mando. En el caso de la temática que estamos tomando, sería si yo fuera el ministro de Salud o si yo fuera la persona, en este momento tengo la última palabra sobre las acciones que debemos tomar para el manejo adecuado de la pandemia y de la crisis. ¿Cuáles serían 3, 4 o 5 puntos concretos, opciones concretas que usted recomendaría o implementaría para tratar de paliar esta situación? El primero realmente es hacer lo que técnicamente se debe hacer y no lo que políticamente creen que deben de hacer. O sea, en otras palabras, si yo fuera el ministro, le digo al señor presidente, mire, o se hace esto o yo me voy. Punto. Porque yo no voy a estar actuando de esta forma. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan al principio de la pandemia, ¿de qué forma se saludaban el presidente y el señor ministro? Es más, se les pusieron al señor ministro de modelo a bailar al frente y hacer así con el codo, ¿no? ¿Cierto? Pues resulta que con el codo yo me le tengo que acercar a usted a menos de 1,80 m. ¿Cierto? Y entonces usted dice, ¿cómo usted, siendo un ministro, y cómo usted sabiendo esto ya, por qué usted se va a poner literalmente, con todo el respeto del señor ministro, que hacer una cosa de esas para no llamarle otra palabra? ¿Sí? Ahora bien, lo segundo es hacer lo que los técnicos y los médicos le han pedido y se lo han suplicado y le han dicho y le han advertido. Y el Colegio de Médicos, y no solamente el Sindicato de Especialistas Médicos, el SINAME, sino el Colegio de Médicos también, le ha advertido, ¿okay? Le ha solicitado que los escuche. Usted tiene que aprender a escuchar. Yo escucharía a los médicos, yo escucharía a los que saben. Yo no puedo ser tan arrogante de pensar, bueno, de que soy epidemiólogo y que porque soy epidemiólogo, pues yo sé cómo manejar una pandemia. Mire, cuántas pandemias anteriores ha manejado el señor ministro. ¿Okay? Entonces, lo segundo es escuchar. Lo tercero es alejarme de las recomendaciones de la OMS y tomar decisiones tropicalizadas, autóctonas. ¿Okay? Y lo cuarto, que realmente lo que siempre debió haber hecho, es siempre, como médico él, porque es médico, actuar siempre en el bien del paciente. Y esto ha fallado el señor ministro. No ha actuado por el bien del paciente. Ha actuado en favor de un gobierno, de un sistema político, porque ideológico determinado. Y no realmente lo que científicamente debió haber hecho él. Por ejemplo, y un buen caso, ¿okay? Son otra vez estos lineamientos, y repito, porque es lo que yo trabajo, es lo que yo sé, y es lo que soy especialista en esto, y en mi profesión, posiblemente creo que soy el único, porque no conozco a otro profesional en bioética de carrera, por lo menos, en este país. Conozco muchos con maestrías y cosas de estas, pero que no estudiaron su bachillerato, su licenciatura, su doctorado en bioética. ¿Okay? Y eso es importante porque resulta que la gente cree que puede estar haciendo algo bien cuando está haciendo algo realmente mal.
Yo recientemente escribí una carta al señor ministro donde les puse mi preocupación grande de la forma en que desde el punto de vista bioético se está manejando esta pandemia, porque pareciera, por lo que escriben, que están protegiendo al anciano y no lo están protegiendo. No están protegiendo a las poblaciones más vulnerables. Y lo digo porque aquí dice claramente que la edad cronológica, por ejemplo, no es el único factor a tomar en cuenta en el momento de admisión a una UCI. Cuando yo digo que la edad cronológica no es el único factor, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que sí es un factor, pero que no es el único. Y en el documento de la caja, publicado ahí en su página de internet, dice eso. ¿Okay? Y el señor ministro pues lo ve normal, que ellos ven normal que no sea lo único. Ellos ven normal que no se aplique el principio de primero un tiempo, primero un derecho, obviamente de acuerdo a la urgencia del paciente. Pero esto se puede mejorar. Sin embargo, pues está escrito porque es una cuestión puramente ideológica. Dice que se debe de ver a la persona como un todo, ¿no? A la persona, no solamente el COVID. O sea, que si alguien llega con COVID, yo espérese un segundo, yo antes de tratarlo a usted con COVID voy a ver si usted tiene cáncer. Si usted tiene cáncer, se va a morir. Y entonces de todas formas se va a morir y para qué voy a gastar el tiempo y lo demás en usted. Porque no, esa no es la forma de verlo. El paciente se debe ver en forma integral. Pero si llega por una condición diferente al cáncer, mire, ¿cuánta gente le han dicho que se muere dentro de 6 meses de cáncer y pasan 5 años y 10 años y ahí están vivas? Claro. Y resulta que las dejamos de atender porque hay un lineamiento determinado. Entonces, otra vez, si yo fuera el ministro, actuaría en beneficio del paciente, que es su deber como médico y no lo está haciendo. ¿Okay? Está actuando de acuerdo a un sistema ideológico, ¿no? Y a unos lineamientos que ya le han pedido que se aleje de esos lineamientos, ¿no? Y no lo digo yo, otra vez, lo dicen los médicos de este país. Entonces creo que puede mejorar mucho, pero lo que más debe mejorar es escuchar, porque escuchar a los que saben realmente, no a los que creen, sino a los que saben. Definitivamente, doctor Jiménez, concuerdo totalmente con sus apreciaciones y yo creo que muchos de los televidentes van a concordar también. Yo quisiera reforzar 2 ideas fuerza que usted nos dice. La primera es que efectivamente no están protegiendo a las poblaciones más vulnerables, a la gente más pobre que está expuesta a una serie de condiciones adversas y por el otro lado a la población de nuestros viejitos, de nuestros ancianitos, que muchos están en abandono, no solamente de los hijos, sino también del Estado. Y por el otro lado, la segunda idea con la cual concuerdo al 100% es que ha habido se invirtieron los roles, pero de una forma muy negativa, porque tenemos a un ministro que hace las labores de presidente muy mal y que nos ha destruido la economía, y por el otro lado tenemos a un presidente haciendo las labores de un ministro y también lo hace muy mal. Así es que yo creo que estamos a tiempo de hacer las correcciones, estamos a tiempo de rescatar al país. Yo creo, doctor Jiménez, que usted nos ha dado aportes muy valiosos esta noche, de verdad, creo que nos permite no solamente formar, sino consolidar criterio de qué cosas van por la senda correcta y qué cosas por la senda equivocada. No sé, Alberto, si tenés algunas palabras para el cierre. Sí, claro. Bueno, ya para cerrar, es muy triste en realidad que en temas de salud se hayan metido ideologías con tintes políticos, ¿verdad? Y que hayan manipulado las decisiones correctas que hay que tomar, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, esto se traduce en vidas humanas, ¿verdad? Y como usted lo menciona, o sea, lo importante es proteger a los más débiles, a los más vulnerables en el tema de salud, ¿verdad? Y por politizar el asunto y por politizar las decisiones, estamos descuidando a los que más necesitan de nuestra protección. Doctor Jiménez, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta noche, con nosotros dos y con todos ustedes que nos observan. Gracias porque realmente ha sido
una clase avanzada de bioética, de todas estas áreas del saber tan ajenas para la mayoría de la población, pero que bueno, dadas las circunstancias hemos tenido que sumergirnos todos en esta especialidad del conocimiento. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Si este programa le ha gustado, por favor, compártalo con sus amigos, con sus contactos y una vez más, sobre todo, discútalo en familia. No nos dejemos engañar, el conocimiento lo tenemos al alcance de las manos y lo que tenemos que hacer con el conocimiento sin aplicación realmente no sirve de nada. El conocimiento tiene que servirnos en este momento para construir criterio y a partir de un criterio totalmente firme y reforzado, construir patria. Tenemos tiempo para rescatar al país y yo creo que el doctor Jiménez hoy nos da una serie de lineamientos y de pensamientos que nos hacen tener realmente una idea mucho más construida, digamos, de lo que tenemos que hacer con nuestras instituciones, pero sobre todo lo que tenemos que hacer con nuestra decisión de voto en el futuro. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias.